Buenas noches, mi nombre es Tomás García Avilés. Mi número de matrícula es MX008164. Esta es la materia de contabilidad internacional. En esta ocasión hablaremos del equilibrio financiero. El equilibrio financiero es la capacidad que presenta la empresa para hacer frente a sus deudas en el plazo y vencimiento fijado, además de conseguir que se sostenga el ciclo normal de sus operaciones. Para que exista equilibrio financiero, la empresa debe tener liquidez y solvencia, siendo las encargadas de hacer frente a los pagos y responder a las obligaciones y deudas. El equilibrio financiero constituye uno de los principales objetivos que debe tener una empresa, porque significará que es una empresa eficiente. El equilibrio financiero es un estado de situación financiera de la empresa que se diagnostica por medio del balance, dependiendo de la distribución de sus recursos. Las principales condiciones del equilibrio financiero son: liquidez. Significa que el activo corriente de la empresa es mayor a su pasivo corriente. Si esto se cumple, existen recursos más que suficientes como para saldar las deudas en el corto plazo. Para asegurar la liquidez, se puede crear un fondo de maniobra, definido como la parte del activo corriente financiada con deuda a largo plazo. La solvencia mide la capacidad de una firma para devolver las obligaciones contraídas. A diferencia de la liquidez, que se centra en el futuro inmediato, la solvencia se orienta hacia un horizonte de largo plazo. Para saber si una empresa es solvente, se puede recurrir a los ratios de solvencia. Por ejemplo, tenemos la razón de endeudamiento del activo. Esto es el pasivo total o el activo total, cuyo valor deberá de ser idealmente entre 0.4 y 0.6. Si se encuentra por debajo de este rango, la firma quizás obtendría beneficios al financiarse con más recursos de terceros. En cambio, si el ratio supera el 0.6, la deuda de la firma es alta, por lo que podría enfrentar problemas de solvencia. Financiar activo no corriente con recursos permanentes. La compañía debe realizar sus inversiones a largo plazo, como la compra de maquinaria, con recursos permanentes que pertenezcan al patrimonio neto o al pasivo no corriente. Esto significa que el tiempo de vida del activo fijo adquirido coincida con el plazo de la deuda utilizada para financiar. Si se cumple lo anterior, la empresa no deberá poner en riesgo su activo no corriente para cancelar préstamos a corto plazo. Los tipos de equilibrio financiero son los siguientes. El equilibrio financiero normal: el activo corriente es mayor al pasivo corriente. Bajo esa condición, la empresa puede saldar sus obligaciones financieras en el corto plazo. El desequilibrio financiero o inestabilidad en el corto plazo es: el activo corriente es menor al pasivo corriente, por lo que la compañía quizás se vea forzada en el futuro inmediato a suspender pagos. Para evitar esta situación, puede tomar medidas como vender activos fijos, ampliar el capital social, entre otros. La quiebra, por su parte: el pasivo total es mayor al activo total de la firma, es decir, el patrimonio neto es negativo. Dicha circunstancia produce la liquidación de la sociedad para devolver la deuda a los acreedores. Por ejemplo, Pedro va a abrir una tienda de zapatos en línea y está trabajando en su plan de negocios, calculando que sus costos fijos serán de 5,000. El costo variable por unidad será de 1,450 y el precio total por unidad será de 2,000 pesos. Para calcular el punto de equilibrio de zapatos que necesita vender para recuperarse,
hace lo siguiente. A los 2,000 pesos de su precio por unidad le resta los 1,450 de su costo variable. Entonces le quedan 550. Los 5,000 de sus costos fijos los divide entre los 550 de la operación anterior, dando como resultado 9.09, que su cuenta en 9, que se cierra en 9. Entonces, Pedro necesita vender mínimo 9 pares de zapatos para recuperar la inversión. Al aplicarle esta fórmula se calcula exclusivamente el punto de equilibrio de las unidades. Todavía falta calcular el punto de equilibrio en pesos. Ahora tenemos que hacer uso del precio por unidad 2 veces, porque le restamos el costo variable y luego lo dividimos entre sí mismo. Entonces el ejemplo finaliza así. Pedro ya sabe que necesita vender por lo menos mínimo 9 pares de zapatos para recuperarse, pero también quiere saber cuánto dinero debe ganar para recuperar los costos variables. Entonces sigue calculando. Para encontrar su margen de contribución, primero le resta a los 2,000 de su precio por unidad, los 1,450 de su costo variable. Nuevamente el resultado es 550. Después divide sus 550 entre 2,000 y le da como resultado 0.275, pero debe multiplicar este número por 100 para que le quede el porcentaje correcto, que es 27.5%. Finalmente debe dividir sus 5,000 pesos de sus costos fijos entre 27.5%, dando como resultado 18,181. En conclusión, Pedro necesita vender 18,181 pesos en 9 pares de zapatos para recuperarse. Al calcular su punto de equilibrio tanto unitario como financiero, Pedro se ha dado cuenta que debe modificar el precio por unidad de 2,000 a 2,020 para que su negocio prospere. Calcular el punto de equilibrio ayuda a determinar el precio de venta apropiado de nuestros productos o servicios. Unos pesos más o unos pesos menos pueden ser la diferencia entre el éxito y la quiebra. Gracias.